Recuerdo ese momento como si acabara de suceder. Me llamo Lidia, tengo 32 años, y, sinceramente, no sé en qué estaba pensando. Estaba sentada en la cocina, charlando casualmente con mi hermana Diana, sobre algo que probablemente no debería haber dicho en voz alta. ¿Sabes cuando te desahogas un poco demasiado, y luego te das cuenta de que debiste haberte callado? Sí, esa soy yo. No creo que quisiera que él lo escuchara, pero tal vez, muy en el fondo, tampoco me importó lo suficiente como para bajar la voz. Le dije a Diana que si pudiera hacer todo de nuevo, no saldría con Damián, mi esposo. Lo dije con tanta indiferencia, como si no fuera la gran cosa, como si estuviera hablando de un mal corte de cabello en lugar del hombre con el que prometí pasar el resto de mi vida. Ni siquiera sé por qué lo dije. Tal vez me sentía aburrida, o quizás solo quería su simpatía. Damián ni siquiera estaba haciendo nada malo en ese momento. Estaba en la otra habitación, probablemente desplazándose por su teléfono, como siempre hace cuando se relaja después del trabajo. Pero lo dije, y luego el silencio cayó sobre mí. No era el silencio de Diana. Ella está acostumbrada a mis arrebatos dramáticos. Era el tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire cambiara repentinamente. Giré la cabeza lo justo para verlo parado en la entrada. No dijo nada. No gritó, no me pidió explicaciones, ni siquiera parecía enojado. Solo me miró por un segundo, con el rostro inexpresivo, y luego salió de la habitación. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él me hizo sentir enferma. No esperaba eso. Honestamente, pensé que discutiría, o al menos se enfadaría. ¿Pero irse? Eso no era propio de él. Damián siempre ha sido el calmado, el paciente, el que equilibra mi, digamos, energía. No pensé que realmente se marcharía. O sea, no es como si hubiera dicho que lo odiaba, o que planeaba dejarlo. Solo estaba desahogándome, ¿no? ¿Acaso no es eso lo que la gente hace con sus hermanas? Dices cosas que no sientes, porque ellas lo entienden. Se supone que deben entenderlo. Diana ni siquiera supo qué decir. Solo me miró con esa expresión de ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que había dicho tampoco. Pero en lugar de admitir que me equivoqué, redoblé la apuesta. Me reí, y dije, estará bien. Solo está siendo dramático. No sé por qué dije eso. Tal vez porque, si admitía que estaba equivocada, tendría que lidiar con la culpa, y no me apetecía hacerlo en ese momento. Pasaron las horas, y él no regresó. Lo llamé una vez, y cuando no contestó, le mandé un mensaje de texto, ¿estás bien? No hubo respuesta. Bien pensé. Si quería hacer un berrinche, era problema suyo. No iba a rogarle que volviera, por algo que ni siquiera era tan serio. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una mezcla extraña de enojo y pánico. ¿Cómo se atreve a dejarme aquí? Pero también, ¿dónde demonios está? ¿Estaba tratando de darme una lección, o qué? Me quedé despierta hasta medianoche, desplazándome por TikTok, fingiendo que no estaba esperando que entrara por la puerta. No lo hizo. Cuando finalmente me fui a la cama, estaba más molesta que otra cosa. Me dije a mí misma que volvería cuando estuviera listo, y que no iba a perder el sueño por eso. Spoiler, sí lo perdí. A la mañana siguiente, su lado de la cama seguía vacío. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Sus zapatos todavía estaban junto a la puerta, así que no es como si hubiera hecho las maletas y se hubiera ido para siempre. Pero no podía sacudirme esa sensación de inquietud. Le envié otro mensaje, ¿dónde estás? ¿Podemos hablar? Aún nada. En este punto, empecé a preocuparme. No porque me sintiera mal, sino porque no me gusta que me ignoren. No soy del tipo de persona que soporta bien el tratamiento silencioso. Si hay un problema, necesito hablarlo, enfrentarlo, y seguir adelante. Pero Damián, él es más del tipo que lo deja hervir a fuego lento, y eso me vuelve loca. Se lo conté a Diana, y ella dijo, tal vez deberías disculparte. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por ser honesta? ¿Por decir lo que sentía en el momento? No veía por qué tenía que rogarle, solo porque había escuchado una conversación privada. No debería haber estado escuchando, dije, tratando de justificarme más a mí misma que a ella. Pero incluso mientras las palabras salían, sonaban vacías. Al final del día, estaba empezando a sentirme realmente irritada. ¿Quién se cree que es, haciéndome pasar por todo este estrés? Pensaba. Si tenía un problema con lo que dije, podía haberse quedado y haberlo hablado conmigo como un adulto. En cambio, se fue, dejándome con la sensación de ser la mala de la historia. Bueno, tal vez lo soy. Pero aún así,
no es como si hubiera dicho algo que no fuera cierto. A veces, me pregunto si sería más feliz si nunca hubiéramos estado juntos. Eso no es lo mismo que decir que no lo amo, ¿verdad? Sin embargo, por más que intentara convencerme de que tenía razón, una pequeña parte de mí comenzó a preguntarse si esta vez lo había llevado demasiado lejos. Damián siempre ha sido el tipo de hombre que me deja tomar el control, que sigue mis decisiones, incluso cuando sé que no siempre está de acuerdo. Supongo que comencé a dar eso por sentado. Siempre asumí que estaría ahí, sin importar qué. Pero ahora, por primera vez, no estaba tan segura. Las horas seguían pasando, y aún no tenía noticias de él. Intenté llamar a su madre, pero tampoco había sabido nada de él. Ahí fue cuando comencé a sentirme realmente incómoda. ¿Y si no solo estaba enfadado? ¿Y si algo le había pasado? Pero, de nuevo, Damián no es del tipo que haga algo imprudente o estúpido. Si algo, es la persona más predecible que conozco. Eso es parte de lo que lo hace tan frustrante a veces. Para cuando cayó la noche, mi mente estaba dando vueltas. No sabía si debía estar enojada, preocupada o simplemente dejarlo estar. Quería enviarle otro mensaje, pero no quería parecer desesperada. Así que, en su lugar, me quedé sentada, mirando el teléfono, esperando que se iluminara con un mensaje que nunca llegó. Al día siguiente, pasó lo mismo. Damián seguía desaparecido. Traté de mantener la calma, pero cada vez que escuchaba un coche afuera, mi corazón daba un salto. Revisaba el móvil constantemente, refrescando los mensajes, como si hubiera perdido alguna respuesta sin darme cuenta. Nada. Ni una sola palabra. A ese punto, mi irritación empezó a apoderarse de mí. ¿Quién hace eso?, pensé. ¿Quién se va y no le dice a su esposa a dónde va? Era infantil, simple y llanamente. Pero luego, mientras miraba mi taza de café, un pensamiento me golpeó. ¿Y si esta vez hablaba en serio? ¿Y si de verdad lo había llevado más allá del punto de no retorno? No era un pensamiento que quisiera entretener, pero cuanto más intentaba descartarlo, más persistente se volvía. Damián no era así. No hacía tratos de silencio ni jugaba a juegos mentales. Si se había marchado, había una razón, y tal vez era más grande de lo que yo quería admitir. Alrededor del mediodía, Diana me llamó para ver cómo estaba. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó, con un tono más suave de lo habitual, como si intentara no asustarme. No respondí de forma cortante. Y, honestamente, es ridículo. Él es quien está haciendo de esto un gran drama, no yo. Linz dijo con cautela, fuiste tú quien hizo que esto se convirtiera en algo grande primero. Quise colgarle en ese momento. Se supone que tienes que estar de mi lado, le dije, aunque una punzada de culpa me atravesó. Ella no estaba equivocada, no del todo. Quizás sí había exagerado, pero no es como si hubiera planeado lastimarlo. Simplemente, no pensé que él lo tomaría tan a pecho. No es como si le hubiera dicho que lo iba a dejar, o que ya no lo amaba. La gente se desahoga todo el tiempo. Él solo estaba siendo demasiado sensible. Para cuando llegó la noche, me convencí de que debía dejar de esperar. Si no iba a volver por su cuenta, yo iría a buscarlo. Llamé a su madre de nuevo, pero ella aún no había sabido nada de él. También probé con algunos de sus amigos. O estaban encubriéndolo, o realmente no sabían nada. Uno de ellos, Marcos, sonó genuinamente sorprendido cuando le pregunté si Damián había estado en contacto. ¿Todo bien entre ustedes dos?, me preguntó, y tuve que contener las ganas de soltarle alguna grosería. Sí, todo bien, respondí rápidamente. Solo estaba preguntando. Después de eso, me pasé una hora conduciendo, sin saber realmente a dónde ir. Damián no era del tipo que se fuera a un bar, o se quedara a dormir en el sofá de un amigo sin avisar. Él era estable, predecible. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Cuando llegué a casa, todavía no había señales de él. Su cepillo de dientes, sus zapatos, eran como fantasmas, recordándome que él debería estar allí. Me quedé parada en la cocina durante lo que pareció una eternidad, mirando la puerta de entrada, deseando que se abriera. Pero no lo hizo. La casa estaba demasiado silenciosa, y lo odiaba. Comencé a revisar nuestra cuenta bancaria, mitad por curiosidad y mitad por desesperación, buscando sentir que hacía algo. Y fue entonces cuando lo vi. Un cargo de un hotel ese mismo día. No estaba con su madre, ni con un amigo, ni, Dios no lo quisiera, con otra persona. Estaba en un hotel, solo. No sabía si sentirme aliviada o furiosa. Así que estaba bien. Pero también, estaba escondiéndose en un hotel, evitándome, como si yo no valiera la pena para hablar. ¡Qué descaro!
Llamé inmediatamente al hotel. Ni siquiera sabía qué planeaba decir si él contestaba. Pero no importó, porque la recepcionista se negó a confirmarme nada. Lo siento, señora, dijo con ese tono de amabilidad falsa, pero no puedo divulgar ninguna información sobre nuestros huéspedes. Quise gritar. En cambio, colgué y empecé a escribir otro mensaje de texto. Sé dónde estás. ¿Puedes dejar de comportarte como un niño y venir a casa para que hablemos? Miré el mensaje durante unos minutos, con las manos temblando, antes de borrarlo. Si quiere actuar como un cobarde, que lo haga, pensé. No iba a suplicar. Aún así, el nudo en mi estómago no desaparecía. Odiaba esta sensación, como si estuviera fuera de control, como si él tuviera la ventaja. Damián se suponía que era quien me perseguía, quien me perdonaba, quien me dejaba desahogarme y luego seguía adelante. Así era como siempre había funcionado. Entonces, ¿por qué ahora no funcionaba? A la mañana siguiente, desperté en una casa vacía, otra vez. Ya me estaba afectando. El silencio, el no saber. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada correo electrónico se sentía como una distracción de lo que realmente me preocupaba. Mi esposo estaba desaparecido, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Me repetía que no era tan grave, que solo necesitaba espacio, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era creerlo. A media tarde, no pude aguantar más. Conduje hasta el hotel, sin importar lo desesperada que pudiera parecer. Si él no iba a venir a mí, yo iría a él. Cuando llegué, la recepcionista me dio el mismo discurso sobre la privacidad. Tuve que contener las ganas de hacer una escena. Es mi esposo, solté, pero ella solo sonrió con esa sonrisa forzada de servicio al cliente y repitió. Lo siento, señora. Derrotada, regresé a mi coche. Mientras me sentaba allí, mirando el volante, empecé a sentir algo que no había permitido que emergiera en años, miedo. ¿Qué pasaría si no regresaba? ¿Y si de verdad esta vez lo había llevado demasiado lejos? ¿Y si, en el fondo, sabía que esto no se trataba solo de lo que había dicho a Diana? No era la primera vez que decía algo impulsivo, ni la primera vez que anteponía mis propios sentimientos a los de él. Tal vez, esta vez, había tenido suficiente. Aún así, por más que odiara admitirlo, no estaba lista para disculparme. No todavía. Necesitaba verlo primero, asegurarme de que estaba bien, y pensar cómo podría darle un giro a esto a mi favor. Porque, si hay algo en lo que siempre he sido buena, es en hablar para salir de un problema. ¿Y esto? Esto era solo otro problema, ¿no? No tuve que esperar mucho más para ver a Damián, después de mi intento fallido en el hotel. Esa misma noche, la puerta principal finalmente se abrió, y ahí estaba él. No azotó la puerta, ni lanzó sus llaves, como podría haber hecho yo en su lugar. Entró con calma, demasiado calma, y no pude leer la expresión en su rostro. Esa mirada inexpresiva me inquietó. Yo estaba lista para una pelea, o al menos para alguna respuesta dramática. ¿Pero esto? Esto era peor. Damián dejó su bolso junto al sofá y se quedó ahí un momento, mirándome, como si estuviera decidiendo qué decir. Por un segundo, pensé que simplemente subiría las escaleras sin decir palabra. Pero, en lugar de eso, habló. Necesitamos hablar, dijo, con una voz firme, casi fría. Sí, no me digas, respondí, cruzando los brazos sobre el pecho. Ya estaba a la defensiva, aunque sabía que debía ser yo quien se disculpara. Pero no iba a empezar por ahí. No podía. Sentía que admitir que estaba equivocada le daría algún tipo de poder sobre mí, y no estaba lista para eso. Él se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que me sentara también. Me quedé de pie, apoyándome en el mostrador de la cocina, como si estuviera demasiado ocupada para preocuparme. ¿Vas a explicar por qué me dejaste colgada durante 2 días? Pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Damián suspiró, frotándose las manos, como si tratara de calentarlas. Necesitaba espacio, dijo. Para pensar. Para averiguar cómo hablar contigo después de lo que escuché. Puse los ojos en blanco. Oh, por favor, Damián. ¿En serio vamos a hacer esto? Escuchaste una sola cosa. Una cosa que dije en privado a mi hermana. Y ahora actúas como si fuera el fin del mundo. No fue solo una cosa, Lidia respondió, su voz subiendo ligeramente, aunque rápidamente volvió a bajarla. Dijiste que nunca me saldrías ahora. Que si pudieras retroceder en el tiempo, no me elegirías. Bueno, tal vez no lo haría, disparé, antes de poder detenerme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, me arrepentí. Pero luego, doblé la apuesta.
Has cambiado, Damián. Los dos lo sabemos. Ya no eres el hombre con el que me casé. Dudé, tratando de elegir mis palabras con cuidado, pero mis emociones me ganaron. Eres más flojo ahora, ¿de acuerdo? Te has dejado estar. Ya ni siquiera lo intentas. ¿De verdad puedes culparme por sentirme así? Él me miró, y por primera vez, vi verdadero dolor en sus ojos. Pero, en lugar de enfadarse, simplemente asintió lentamente, como si ya esperara esas palabras. Así que eso es todo, dijo en voz baja. ¿Crees que soy gordo y feo, y por eso preferirías no estar conmigo? Volví a poner los ojos en blanco, tratando de restarle importancia al peso de lo que había dicho. No tergiverses mis palabras. No dije que no quiera estar contigo. Dije que si pudiera retroceder, tal vez habría tomado una decisión diferente. No es lo mismo. A mí me suena igual, respondió, con voz firme pero serena. Y, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. He cambiado, continuó. He envejecido. He ganado algo de peso. Me he acomodado. Pero eso es lo que pasa cuando estás casado, Lidia. Te asientas en la vida juntos. Construyes una vida. O al menos, eso es lo que pensé que estábamos haciendo. Sentí como me ardía la cara, una mezcla de vergüenza y enojo burbujeando dentro de mí. No hagas que esto sea sobre mí, dije, elevando la voz. ¿Crees que no me doy cuenta de lo distante que has estado? De cómo apenas hablas conmigo, a menos que sea sobre el trabajo, las cuentas o que vamos a cenar. Tú tampoco me das razones para sentirme emocionada por este matrimonio, Damián. ¿Así que ahora es mi culpa?, preguntó, con un tono que era más de incredulidad que de enfado. ¿Soy yo la razón de que estés infeliz? ¿La razón por la que no me respetaste lo suficiente como para mantener esa conversación entre tú y tu hermana lejos de mis oídos? Levanté las manos en un gesto de frustración. Estás tergiversando todo. Lo que digo es que, tal vez si pusieras más esfuerzo, hicieras ejercicio, te interesaras en mí como antes, yo no me sentiría así. Damián me miró durante un largo momento. Y luego hizo algo que no esperaba. Se levantó lentamente y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Lidia? Creo que esto dice más sobre ti que sobre mí. ¿Qué se supone que significa eso?, le solté, sintiendo una oleada repentina de pánico. Él no estaba gritando. No estaba discutiendo como yo había esperado. Estaba tranquilo, y de alguna manera eso me hacía sentir aún más pequeña. Significa, dijo con voz firme, que no ves lo que tienes. Tienes a alguien que ha estado aquí para ti, a través de todas tus decisiones impulsivas, tus hábitos, tus altibajos. Alguien que nunca te ha juzgado por nada de eso. Y en lugar de valorar eso, buscas razones para destruirme. Abrí la boca para responder, pero él no había terminado. Sé que no soy perfecto. Sé que he cambiado. Pero tú también, Lidia. Y no de una manera que haga este matrimonio más fácil. Te has convertido en alguien que no asume responsabilidades, que ataca en lugar de tener una conversación real, y que prefiere culparme a mirarse en el espejo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero en lugar de admitir que tal vez tenía razón, volví a atacar. Oh, ¿así que ahora tú eres perfecto? El santo que ha estado sosteniendo este matrimonio, mientras yo soy el problema. Él negó con la cabeza, levantando su bolso nuevamente. No, no soy perfecto. Pero al menos estoy tratando de ser mejor, Lidia. Estoy cansado de quedarme aquí, permitiendo que me haga sentir que no soy suficiente. Si no puedes ver el valor en mí, tal vez necesitemos dar un paso atrás. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito más que esto, dijo, señalando entre nosotros. Y si no estás dispuesta a trabajar en ello, entonces tal vez no debería estar aquí más. No gritó. No azotó la puerta al salir. Simplemente salió caminando, dejándome allí, más aturdida y confundida que nunca. Durante las siguientes semanas, la realidad me golpeó con fuerza. Damián no volvió, ni siquiera para recoger su correo. Cada vez que entraba a la casa, el vacío se sentía más pesado. No era solo que él estuviera ausente físicamente, era el silencio, la ausencia de su presencia, lo que me cortaba más profundo. Comencé a comunicarme más con él, intentando tantear el terreno. Las respuestas que recibía eran educadas, pero distantes. Espero que estés bien. Pasaré el fin de semana a recoger mis cosas. Eso era todo. Sin calidez, sin una oportunidad para conversar. No era cruel, pero estaba claro que había terminado con su vulnerabilidad hacia mí. Llegó el fin de semana, y lo temía. Cuando entró por la puerta, se veía diferente.
Sus hombros parecían más anchos, su postura más firme. Se había recortado la barba, y en realidad le quedaba bien. Limpio, con intención. Incluso olía diferente, como si hubiera empezado a usar colonia. Odiaba admitirlo, pero se veía mejor que en años. Hola, dije torpemente, parada junto al mostrador de la cocina cuando entró. Hola, respondió, con un leve asentimiento, sin más. No me preguntó cómo estaba, ni intentó hacer conversación trivial. En cambio, fue directo al dormitorio y comenzó a empacar sus cosas en cajas. Lo seguí, insegura de qué decir, pero desesperada por romper el silencio. Damián, ¿podemos hablar?, pregunté, con una voz más suave de lo habitual. Él no dejó de empacar. ¿Sobre qué? Dudé un momento. Sobre nosotros. Se detuvo, me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sobre nosotros? Lidia, dejaste bastante claro cómo te sientes. No quise decirlo de esa manera, dije rápidamente, acercándome un paso. Estaba molesta. No estaba pensando. Él sacudió la cabeza y volvió a lo que estaba haciendo. No, Lidia, si estabas pensando. Simplemente no pensaste que yo lo escucharía. El nudo en mi garganta creció. No quería herirte. Pero lo hiciste, respondió firmemente, mirándome de nuevo. Y no se trata solo de esa conversación. Es todo. La forma en que me hablas, la forma en que me tratas. Es como si nunca fuera suficiente para ti. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero me obligué a mantenerme compuesta. Me equivoqué. Lo sé. Pero podemos arreglar esto. Hemos superado cosas peores, ¿verdad? Él dejó escapar una pequeña risa amarga. ¿En serio? Porque no creo que hayamos pasado por algo como esto, Lidia. No creo haberme sentido nunca tan irrespetado, tan no deseado. Y lo peor es que me quedé. Seguí intentándolo, incluso cuando dejaste claro que no me valorabas. Eso es culpa mía. Permití que esto llegara hasta aquí. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Quería discutir, decirle que estaba equivocado. Pero no podía. En el fondo, sabía que tenía razón. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a rendirte con nosotros? Mi voz se quebró, y odié lo desesperada que sonaba. No me estoy rindiendo, dijo, con un tono firme y sereno. Estoy eligiéndome a mí mismo por una vez. Estoy cansado de tratar de demostrar mi valor a alguien que no lo ve. Lo miré fijamente, con la mente acelerada. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. Él debía perdonarme, decirme que encontraríamos una forma de arreglarlo juntos. Pero en cambio, estaba ahí, calmado y decidido, como si ya hubiera tomado su decisión. Puedo cambiar, murmuré, con voz apenas audible. Haré mejor las cosas. Seré mejor. Damián suspiró, dejando la caja que tenía en las manos. Lidia, espero que lo hagas. No por mí, sino por ti misma. Pero no puedo ser quien espere mientras lo descubres. He pasado años tratando de hacerte feliz, y lo único que he recibido a cambio son críticas y resentimiento. Merezco algo mejor. Sus palabras me dolieron más de lo que pensé que lo harían. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y, por una vez, no intenté ocultarlas. No quiero perderte, dije, con la voz quebrada. Por favor, Damián, podemos arreglar esto. Él me miró durante un largo momento, y por un breve instante, pensé ver algo en sus ojos, quizás lástima o arrepentimiento. Pero luego sacudió la cabeza. Ya he perdido demasiado de mí mismo tratando de arreglar esto, dijo en voz baja. No puedo hacerlo más. Recogió la caja y salió de la habitación, dejándome allí, con el corazón hecho pedazos. Quise correr tras él, suplicarle que se quedara, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Él había terminado, y por primera vez, me di cuenta de que podía perderlo para siempre. En los días siguientes, traté de distraerme. Me volqué en el trabajo, salí con amigos, cualquier cosa para evitar estar sola en la casa. Pero, sin importar lo que hiciera, el vacío me seguía. Damián no solo se había ido físicamente, se había llevado una parte de mí con él. Un mes después, lo vi de nuevo. Estaba en una cafetería, sentado en una mesa con una mujer que no reconocí. Era bonita, no deslumbrante, pero tenía esa belleza natural y sin esfuerzo. Estaban riendo, y él parecía feliz. Más feliz de lo que lo había visto en años. Quise acercarme, interrumpir su pequeño momento y recordarle que yo seguía siendo su esposa. Pero no lo hice. Me quedé allí, observando desde la distancia, sintiendo el peso de mis propios errores. Esto era mi culpa.
Lo había alejado, lo había destruido, y ahora él estaba avanzando sin mí. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero no parecía enfadado ni molesto. Solo me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como una especie de reconocimiento, y luego volvió a su conversación. Era como si ya me hubiera convertido en un recuerdo para él, algo que había dejado atrás. Mientras salía de la cafetería, sentí el peso completo de mis decisiones caer sobre mí. Había pasado tanto tiempo culpándolo, señalando sus defectos, que no me di cuenta de cuánto me había estado dando. Y ahora, era demasiado tarde. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. Y, por primera vez, comprendí que no era Damián quien me había fallado. Fui yo.